Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cultura Viva. Hace mucho que tenía entre mis pendientes leer a este autor que escribió sobre el Perú del siglo XIX, pero tal parece que estuviera hablando de lo que está ocurriendo hoy mismo. La situación es la misma en el Perú, los problemas están exactos, los actores han cambiado de cara, pero estamos casi igual, como si diéramos vueltas en un carrusel del que no pudiéramos salir. Manuel González Prada vivió entre 1844 y 1918. Provenía de un hogar católico y conservador. Su padre fue vocal de la Corte Superior de Justicia, alcalde de Lima y vicepresidente de la República, pero él se las arregló para ser un adalid de la protesta y totalmente antirreligioso. En 1879, cuando estalló la guerra con Chile, él fue uno de los promotores de la formación de batallones de reserva. Fue designado como segundo jefe del reducto del Cerro El Pino, pero no disparó ni una bala por órdenes directas de Nicolás de Piérola. Como sabemos, la guerra se perdió y los chilenos tomaron Lima. González Prada se recluyó en su hacienda de Mala por 2 años para no tener que cruzarse con ellos. A partir de ahí empezó a escribir. Lideró un grupo literario que protestaba por el mal manejo de la guerra y en general contra el pésimo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Publicaba en El Comercio y en otros medios. Su discurso fue siempre el mismo. Denunciaba, acusaba, señalaba a los responsables directos de la derrota, al gobierno, al hispanismo, a la política, a Lima y hasta al clero. Él quería que se recupere Tacna y Arica a sangre y fuego. Criticaba todo lo que hacía el gobierno, como por ejemplo el pésimo contrato Grace, por el que el Perú le entregó a un grupo de ingleses la administración de los ferrocarriles por 66 años, la explotación del petróleo en Piura, la explotación del guano. Al final nos enteramos que lo que el Perú entregó fue 6 veces más de la deuda. González Prada denunciaba la corrupción en el Estado. Una de sus frases que nos ha quedado es: el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo, salta la pus. Él decía que solamente la juventud generosa y comprometida podía sacar adelante al Perú. Tiene una frase famosa que es: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. En 1891 funda el partido Unión Nacional, un grupo democrático y radical que exigía la devolución de tierras a los campesinos. Pero ahí nomás se fue a París y se demoró 7 años en volver. Sus seguidores le reclamaban su presencia para los trabajos de la reconstrucción nacional, pero él se justificaba diciendo que el partido no tenía que tener caudillos y que nadie era irreemplazable. Esa actitud hizo que el partido no tuviera presencia, que no sea relevante en la política y en muy poco tiempo se desvaneció. Al volver a Lima en 1898, empezó a divulgar las ideas del anarquismo de moda en Europa. Se identificó con los movimientos obreros. Emprendió una campaña de ataque contra Nicolás de Piérola. Le reprochaba el no hacer nada con el problema del agro, con el problema de los campesinos, de los indígenas, de los obreros. Sin embargo, no quiso presentar su candidatura en las elecciones de 1899. Y en 1902, cuando su partido se alió con los liberales, renunció públicamente, declarando que no estaba de acuerdo con las componendas políticas. El mensaje de González Prada le llegó a muchos peruanos, entre ellos a Víctor Raúl Haya de la Torre, que se inspiró en González Prada para fundar el Partido Aprista. Al comienzo parecía que Víctor Raúl era uno de los llamados. Parecía que el partido podía tomar la batuta y hacer los cambios que le hacían falta al Perú y por los que González Prada aclamaba. El APRA creció mucho, se extendió por todo el Perú, tenía muchos adeptos, incluso llegó a gobernar 2 veces, pero se fue plegando a la derecha y después
fue desapareciendo y ahora creo que ya no existe. Hay que decir que fue el APRA el que dio a conocer a González Prada. A su muerte, Luis Alberto Sánchez editó, publicó y publicitó los libros y el pensamiento de González Prada. Es decir, que en cierta forma se le debe al APRA el que González Prada sea popular. González Prada publicó Páginas Libres. Este libro tiene dos partes. La primera es un compendio de los discursos que él solía dar en diferentes foros, siempre poniendo el dedo en la llaga sobre la problemática del país. En la segunda hay un bellísimo ensayo sobre la figura de Miguel Grau. Así como reclamaba, así como exigía, así como señalaba las fallas, González Prada fue generoso en el halago y destacó la figura de Miguel Grau, un peruano que aún con las deficiencias, con el poco apoyo militar que recibió durante la guerra, supo luchar y supo llegar hasta el final con honor y con gloria. Otro libro importante es Horas de Lucha. También es una recopilación de el pensamiento de González Prada sobre los diferentes problemas de Lima. En este libro él continúa reflexionando sobre la problemática del Perú, sobre el agro, sobre los campesinos, sobre los indígenas, sobre la mujer, sobre la religión y muchos otros temas más. González Prada era muy alto, blanco y de ojos azules. Era un genio crítico y tenía un talento innegable para las letras. Pero algo muy curioso que se dice de él es que era sumamente tímido y de voz muy baja. Al comienzo mandaba leer sus discursos con un escolar apellidado Urbina. Después empezó a leerlos él mismo, pero curioso para tanto talento que él no era orador, siempre leía. Pero bueno, ese es un detalle que no quita en nada al genio, al talento, al hombre comprometido con su época que fue González Prada. Bueno, y ya para concluir, les recomiendo mucho la lectura de estos dos libros. En ellos está su pensamiento, pero también está la historia. Leyéndolos podremos entender mejor al Perú. En la caja de descripciones les voy a dejar el PDF de los dos libros. Bueno, les recomiendo que los lean y que me dejen sus comentarios a ver qué observaciones tienen. Bueno, por ahora lo dejamos acá. Espero verlos pronto con otro libro. Cuídense mucho. Chao.